El mensaje para el día de hoy lleva por título Elías, un hombre de oración. Y vamos a tomar como base el versículo 16 y 17 del libro de Santiago, capítulo 5, donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hace unos años escuché una ilustración que me llamó mucho la atención. Después de una guerra en el Medio Oriente, el gobierno de Inglaterra quiso homenajear a unos soldados, ellos muy humildes, por su entrega y su valentía para defender su territorio. Estos soldados vivían allí en el Medio Oriente. Cuando llegaron a Inglaterra, a la ciudad de Londres, lo llevaron a un buen hotel. También los llevaron a los mejores restaurantes, comieron las mejores comidas y pasearon por las partes más hermosas de la ciudad. Y sin duda, este tiempo ellos lo disfrutaban mucho. El día que tenían que regresar a su país, una persona fue al hotel para llevarlos al aeropuerto. Pero a pesar que el recepcionista lo llamaba, ellos no bajaban. El tiempo se estaba acortando, así que por esta persona le pidió permiso al hotelero que lo dejase ir a su habitación para apurarlos. Cuando llegó a la habitación, escuchó unos golpes muy extraños y tocó la puerta. Y cuando abrieron, se encontró con la sorpresa que estaban tratando de sacar las llaves del agua. Y cuando se les preguntó por qué hacían eso, ellos dijeron: ¿se imagina lo que sería tener esas llaves allá donde no hay agua? Uno abre una llave y sale agua fría, y abre la otra y sale agua caliente. Este hombre tuvo que explicarles que esta llave estaba conectada a unas cañerías en la casa, las cuales se conectaban con otra red de cañerías mucho más grandes que estaban afuera, y estas los llevaba a donde había un reservorio que tenía la ciudad, y de ahí provenía todo el agua para todas las casas de la ciudad. Esta ilustración nos sirve para entender cómo funciona la oración en nuestras vidas. Por decirlo de alguna manera, la oración es la llave que al final permite que el agua venga, corra. Pero si no está conectada a la fuente de donde vienen nuestras bendiciones, la oración por sí sola es poco lo que puede hacer. Este día vamos a estudiar la vida del profeta Elías, quien es conocido como un hombre de oración y que con su vida ejemplifica muy bien lo que estamos tratando de decir. Elías era un ministro en su tiempo que ministraba al pueblo de Israel como un profeta. El pueblo de Israel en aquel tiempo le había dado las espaldas a Dios y se fueron tras dioses ajenos como Baal. El sacerdocio en el pueblo de Israel se había prostituido y Acab era el rey de Israel, y junto a su esposa Jezabel gobernaban sobre el pueblo de Dios. Acab y Jezabel fueron de lo peor en cuanto a reyes que tuvo el pueblo de Israel. Eran personas muy malas. Elías se encuentra entre los más destacados personajes del Antiguo Testamento. Su historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17 al 19, y en Segunda de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 12. A Elías se le conoce con el hermoso título varón de Dios. Hay varias veces que se repite esto en Primera de Reyes 17, 24, Segunda de Reyes 1, 9 y 11. Y su frase favorita de Elías, con la cual se identificaba, es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre santo. Y vamos a ver en esta mañana 3 características importantes de su vida. En primer lugar, Elías era un hombre poderoso. Así lo mencionan las Escrituras. Hizo grandes cosas para Dios, algunas de ellas más allá de nuestra comprensión. Enumero 8 de ellas sin entrar en muchos detalles. Solamente las menciono y explico un poquitito de cada una de ellas. El número 1, por ejemplo, Elías era un hombre que cerraba el cielo para que no lloviera.
Elías le dijo al rey Acab en cierta oportunidad, entró al palacio y le dijo ahí en 1 de Reyes 17:1, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Refiriéndose al mismo hecho, el apóstol Santiago, en el capítulo 5 y versículo 17 que hemos leído, dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tremendo hombre de Dios. Hombre que cuando oraba podía cerrar la llave en el cielo para que no lloviera. En segundo lugar, era un hombre a quien lo alimentaban los cuervos, dice la palabra del Señor. Ahí dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17:4, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dice el versículo 17, Primera de Reyes 17:6. Jehová le dijo, yo he mandado a los cuervos para que te den de comer. Y los cuervos le traían pan por la mañana y pan y carne por la tarde. Hermanos, estaba viendo estos animalitos, los cuervos, no se ven muy atractivos realmente, pero dicen que es un ave muy inteligente y dice extraordinariamente se adapta a cualquier terreno. Puede vivir en el desierto bien caluroso como en la parte más fría. Y también dice aquí que es un ave carroñero, se alimenta de animales muertos, ¿verdad? Y es un predador y no realmente es una mascota. Pero dice el Señor aquí, yo le he mandado a los cuervos para que te den de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y también por la tarde. No solamente lo alimentaban los cuervos, sino también dice la palabra de Dios que lo alimentaban los ángeles. Allí en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5 dice, y se acostó debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Tremendo, hermanos. Un hombre que lo alimentaban los cuervos y también los ángeles. En tercer lugar, era un hombre que multiplicó un puñado de harina y aceite de una viuda en el tiempo de hambruna. Dice la palabra de Dios que Elías le pidió a la viuda que haga una torta para él y su hijo y para ella. Y le profetizó, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice Primera de Reyes 17:14 que hubo harina y aceite por 3 años y 6 meses. Era un hombre, en cuarto lugar, que resucitaba muertos. Dice que el hijo de esta viuda se murió. Y Elías clamó a Dios por 3 veces y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño a él. Y Jehová oyó a Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22. Tremendo. Un hombre que resucitaba muertos. En quinto lugar, un hombre que hizo llover fuego del cielo en 3 oportunidades. Ustedes conocen la historia cuando Elías desafió y derrotó a 450 profetas de Baal y 400 profetisas de Acera, de la diosa Acera. Dice la palabra de Dios que Elías oró a Dios y le dijo, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, 37 y 38, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Dice la palabra, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña que estaba sobre el holocausto, las piedras y aún lamió el agua que había echado en las zanjas. Cuando los capitanes de 2 grupos con 50 soldados cada uno vinieron a apresarlo por mandato de Acab, porque Acab mandó a apresarlo y mandó todo un batallón de 50 soldados. Ahí en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 10 al 12 dice, Elías dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, le dijo el capitán. Y descendió fuego del cielo que lo consumió al capitán y a sus 50. Tremendo.
Un hombre que cuando oraba a Dios, cuando le pedía a Dios, hacía llover fuego del cielo. En sexto lugar, un hombre que hacía llover también. Así como paraba la lluvia, también oraba y la lluvia caía. Dice la Biblia que se arrodilló y puso su rostro entre las piernas y clamó al Señor. Y después de esto dice que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 45. En séptimo lugar, era un hombre que separó las aguas del Jordán cuando las tocó con su manto y caminó por ahí por tierra seca. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías y Eliseo en seco. Tremendo. Un hombre que partía las aguas en dos del río Jordán y ellos pasaron en seco. Y en octavo lugar y último lugar, Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. Él no vio la muerte, sino que fue llevado en una carroza de fuego, dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, es decir, a Eliseo de Elías. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Imagino el espectáculo que habrá sido eso. Como en un carro de fuego, como en un torbellino, Elías se fue al cielo. Sin duda, hermanos, sin duda alguna que este Elías era un hombre especial. Un hombre que oraba y el cielo se cerraba. Y no llovía por 3 años y 6 meses. Y otra vez oraba y la lluvia caía. Un hombre que era alimentado milagrosamente por cuervos y por ángeles. Un hombre que multiplicó un puñado de harina y aceite por 3 años y medio. Un hombre que resucitó muertos. Un hombre que oraba y caía fuego del cielo. Un hombre que separó las aguas del Jordán. Un hombre que fue llevado al cielo en una carroza de fuego. No ha habido otro como él, hermanos queridos. Y cuando miramos la vida de Elías, parecería que estamos frente a un superhombre. Y la pregunta es, ¿en qué radicaba el poder de su ministerio? Porque Elías fue un profeta que hizo muchos milagros, quizás uno de los que más milagros hizo en el Nuevo Testamento. Pero la pregunta que viene a nuestra cabeza es, ¿por qué? ¿Dónde? ¿En qué radicaba el poder de su ministerio? En segundo lugar, tenemos la respuesta, queridos. Porque Elías era un hombre de oración. Elías tenía muchas virtudes, hermanos. Cuando uno estudia la vida de Elías, es interesante porque va a encontrar dentro de él tantas virtudes. Por ejemplo, él era obediente, hermanos. Él iba donde Dios le enviaba. Él podía entrar de una manera osada, de una manera intrépida al palacio. Él no tenía temor y podía decirle a Acab en su cara que no iba a llover por 3 años y 6 meses. Hermanos, eso requiere valentía. Porque cuando él estaba diciendo que no iba a llover, significaba que iba a haber sequía, iba a haber pobreza, iba a haber hambre, hermanos. Cualquiera no enfrenta a los 850 profetas falsos que había en el pueblo de Israel. Era un hombre valiente, no solamente obediente, sino que era un hombre valiente también. Pero también era un hombre de fe, porque él creía, hermanos, que Dios era capaz de resucitar a ese niño muerto. Él creía que Dios era capaz de multiplicar ese poquito de harina y ese poquito de aceite por 3 años y 6 meses. Era un hombre de fe. Hermanos, Elías era un hombre humilde. Dice la palabra de Dios que él vestía muy sencillo, hermanos. Tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero. Estas virtudes lo hermosean a este hombre de Dios. Un hombre obediente, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre humilde. Qué lindas virtudes. Pero hay una virtud que sobresale a todas estas. Y esta es que Elías era un hombre de oración. Hermanos, si pudiéramos poner un epitafio en la tumba de Elías, y él no tuvo una tumba porque se fue al cielo en una carroza de fuego, sería 2 palabras: Elías oró.
hermanos queridos, muchas veces nosotros también anhelamos tener este poder, pero no oramos. Queridos hermanos, aquí hay un secreto que nos enseña Elías. No hay poder sin oración. La oración da poder en la vida del creyente. En casi todos los milagros que hemos mencionado en la parte anterior, podemos ver que la oración precedió al milagro. Y es interesante, queridos hermanos, y esto me llama mucho la atención, que las oraciones que hizo Elías fueron oraciones cortas y muy sencillas. Él no tuvo que levantar la voz, hermanos. Cuando él derrotó a los profetas de Baal, dice en Primera de Reyes, capítulo 18, 37, escuchen la oración que hizo. Él dijo: respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él no tuvo que gritar como lo hicieron los profetas de Baal, ni saltar, ni correr, ni aún herirse en la carne. Él hizo esa pequeña oración. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué tremendo. Y el fuego descendió. Dios respondió a Elías y el fuego descendió. Un predicador de hace 200 años atrás, M. Bones, dice: las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Imagino los tiempos largos de oración que tenía Elías. Las oraciones breves en público son el resultado de oraciones largas en secreto. Alguien dijo que Elías cerró los cielos, se puso la llave al bolsillo e hizo temblar al rey de Acab. Porque, como dije antes, cuando no hay lluvia, hay escasez, no hay comida. Pero otra vez oró, dice la palabra, y alteró el curso de la naturaleza y la lluvia descendió. Me impresiona, hermanos queridos, me impresiona la vida de oración de Elías. Qué ejemplo es tremendo para nosotros. Dice la palabra que cuando derrotó a esos 850 profetas, dice, subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y oró. Oh, hermanos, qué hermoso. Y hay muchas figuras que nos muestran a Elías con su cara, con su rostro en sus rodillas, tocando el suelo, buscando a Dios, orando. Miren, hermanos, dice eso en 1 Reyes 18:42, pero él no se fue a descansar. Después de esta gran victoria, él se fue a orar. Había más razones por las cuales él no debía orar en ese momento. Déjame mencionar algunas razones por qué no orar en ese momento. En primer lugar, porque había logrado una gran victoria. Generalmente uno ora antes de la prueba, antes del tiempo difícil, y él había logrado una gran victoria. Había demostrado que Jehová era el Dios de Israel. Y no solamente eso, sino que la multitud lo había reconocido de una manera clara al exclamar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Como dice 1 Reyes 18:39. Imagino, hermanos, que en nuestro tiempo nosotros al contrario, usaríamos ese tiempo para celebrar y no para orar. Pero después de esta gran victoria, Elías fue a la cumbre del monte Carmelo y, postrado en la tierra, oró. En segundo lugar, imagino que Elías estaba muy cansado. Después de haber desafiado a 850 profetas falsos, debería haber estado muy cansado, porque imagino que eso demoró por lo menos 5 horas. Porque por mucho tiempo ellos, los profetas falsos, oraban, corrían, saltaban, se sajaban hasta que la sangre saliera y gritaban pidiéndole que Baal mande el fuego. Había sido un día largo. Había sido un día de gran presión espiritual, mental y física. Quizás lo que más quería es ir a tomar un descanso. Necesitaba una cama para descansar. Pero aquí vemos a Elías, el hombre de oración, yendo a la cumbre del monte Carmelo a orar. En tercer lugar, hermanos, Dios le había prometido que daría la lluvia. Dios le había dicho ahí en 1 Reyes 18:1, le dijo el Señor: muéstrate acá
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué orar? Si Dios había prometido la lluvia, no necesitaba orar, hermanos. Además, Elías ya le había dicho a Acab, en 1 Reyes 18:41 le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero aunque Dios le había prometido, aunque él ya le había dicho al rey, él se fue a orar. Con todas estas razones, queridos hermanos, con todas estas razones que era un tiempo para celebrar y no para orar, había logrado una gran victoria. Él estaba muy cansado y Dios le había prometido esta lluvia grande. Elías sube a la cumbre del monte Carmelo y se postra en tierra. Pone su rostro sobre sus rodillas y se pone a orar. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy. Elías empezó a orar y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Qué respuesta desalentadora. No había ni siquiera una nube, era un día soleado. Los 3 años y medio de sequía habían traído muchos días como este. El sol brillaba. No había ninguna señal que el clima cambiaría. La Biblia dice que por 7 veces envió a su criado a ver hacia el mar. Hermanos, pero esto no significa que fue una tras otra. Las 7 veces ocurrieron en media hora. No sabemos cuánto tiempo, hermanos. Este fue un proceso largo. Elías oraba y oraba y oraba y lo mandaba y no pasaba nada y seguía clamando. No sabemos por cuánto tiempo, pero después lo mandaba y no pasaba nada. Así fueron 7 veces. Él seguía orando y esperando que iba a haber una respuesta, hermanos. Por eso seguía postrado en tierra. Lo hizo hasta la 7ª vez. Cuando esto pasaba, hermanos queridos, y eso pasa muchas veces que oramos y no pasa nada, y nuestra fe decae. Imagino que en este momento en que no veía respuesta, imagino que las huestes del infierno se reían de Elías. Y una y otra vez, después de cada pregunta, el enemigo venía y le decía, Elías, Dios no te escucha. Levántate y vete a descansar. Dios no te escucha. Pero, y aquí está el ejemplo, este hombre de oración. Elías continuó por 5ª, 6ª vez hasta quizás el criado pudo pensar que Elías estaba mal. Quizás todo esto, esta experiencia había afectado su cabeza. El sol quizás, la insolación había afectado su cabeza. Pero a él no le importó nada, Elías perseveró. Fue ferviente en su oración como hizo Santiago y triunfó, porque a la 7ª vez la respuesta del criado fue, veo una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Eso era más que suficiente para Elías. La oración había sido respondida. De pronto, queridos, los cielos se oscurecieron, con nubes oscuras y grandes, y el viento vino, y hubo una gran lluvia. Después de 3 años y medio, otra vez había lluvia. Con su oración, Elías había abierto las llaves de los cielos. Hermanos queridos, Elías oró una sola vez, y el fuego descendió. Elías oró 3 veces y el niño resucitó. Elías oró 7 veces y la lluvia descendió. Elías era un hombre de oración. Qué tremendo ejemplo para nosotros hoy. Elías era un hombre poderoso, hermanos, porque era un hombre de oración. ¿Quiere ser un hombre de poder? ¿Quiere ser un hombre de fe? ¿Quiere ser un hombre que venza cualquier obstáculo? Tenemos que ser hombres de oración. Pero aquí surge una pregunta más. ¿Por qué Dios escuchaba y respondía a las oraciones de Elías? ¿Por qué Dios contestaba sus oraciones? Aun cuando oraba 1, 3 o 7 veces, siempre Dios oía y siempre Dios contestaba. Y la respuesta es
Porque Elías era un hombre santo. Porque Elías era un varón de Dios. Porque Elías vivía en la presencia de Dios. Porque como dice Santiago, era un hombre justo. Elías era un santo de Dios. Y por eso podemos decir en este día que no hay poder sin oración, como dijimos antes, es verdad. Pero tampoco hay oración eficaz sin santidad. Sin esa relación tan estrecha con el Señor, hermanos. En estos pasajes que le he mencionado de Primera y Segunda de Reyes, 3 veces se le denomina a Elías como varón de Dios. Primera de Reyes 17:24, Segunda de Reyes 1:9 y el verso 11 dice que Elías era un varón de Dios. Hermanos queridos, no hay otro título más grande, no hay otro título mejor para un hombre, un siervo de Dios, que le digan, él es un varón de Dios. Y así como la Biblia le denomina así a Elías, varón de Dios, la frase favorita de Elías y su tarjeta de presentación, que él daba cuando llegaba, él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y lo menciona ahí en 1 Reyes 17:1 y el capítulo 18, versículo 15, hermanos queridos. Porque él cada día, cada minuto, cada hora, lo vivía en la presencia del Señor. Él era consciente que su vida estaba delante de Dios como un libro abierto. Hermanos queridos, la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas está en vivir una vida en la presencia del Señor. Una vida de santidad. Lo que necesitamos es esto, vivir en la presencia de Dios. Y cuando estamos viviendo en la presencia de Dios, nuestras oraciones inmediatamente llegan a la presencia de Dios también. Hermanos queridos, muchas veces queremos que nuestras oraciones sean escuchadas y que al mismo tiempo sean respondidas. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida de santidad? A veces nos preguntamos por qué Dios no nos responde. Si estamos orando tantos, ¿cuántas veces los pastores escuchamos esto? ¿Por qué Dios no me responde? Tanto tiempo estamos orando por esto mismo. La pregunta es, ¿estamos viviendo en la presencia de Dios? ¿Estamos viviendo una vida santa delante de Él? Es interesante que cuando Santiago presenta a Elías como un hombre cuyas oraciones eran poderosas, Santiago no dice que Elías era un gran profeta. Tampoco dice que Elías era un gran hacedor de milagros, un milagrero. Al contrario, miren la presentación que hace Santiago de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero al mismo tiempo era un hombre santo. La carta de presentación de Elías no era su ministerio. No decía Elías el gran profeta, aunque si ustedes recuerdan, en el monte de la transfiguración habían 3 personajes. Moisés, que representa la ley, Elías, que representaba a los profetas, y Jesús, que representa la gracia, el amor de Dios. Él lo expresó con mucha claridad. Vivo en la presencia de Dios. Y cuando dice yo vivo en la presencia de Dios, no está diciendo nada de lo que él hacía, sino de quién era. Que era un hombre santo y que cada minuto lo vivía en su presencia. Queridos hermanos, para concluir me gustaría decir que cuando vemos a Elías como un hombre poderoso, que hacía milagros increíbles, cuando observamos su vida de oración, cuando lo vemos como un hombre santo, un hombre que vive en la presencia de Dios, puede ser que pensemos que jamás podríamos llegar a vivir una vida como la de él. Pero Santiago 5:17 otra vez nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero queridos hermanos, dice, era un hombre que oraba fervientemente. Y era un hombre justo, y era un hombre santo. Elías no era un superhombre, no tenía alguna cualidad especial por la cual Dios lo escogió. Hermanos, no tenía nada en particular que nosotros no podamos tener. El secreto de Elías es que era un hombre santo. Esa es la clase de persona que Dios quiere que seamos.
Muchas veces, queridos hermanos, nosotros nos hacemos la misma pregunta que Eliseo una vez se hizo. Él le preguntó a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? La pregunta correcta debería ser, ¿dónde están los Elías de Dios? Te pregunto en este día, querida hermana, ¿serás tú uno de ellos? ¿Serás tú un Elías de Dios? Quizás en este día estás cansado de vivir una vida espiritual de altibajos. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Quizás sientes que tu vida con el Señor no es estable. A veces tienes el deseo que Dios te use de una manera poderosa, de una manera especial, pero no sabes cómo empezar. La respuesta está en vivir una vida de comunión íntima con Dios, en ser un hombre o una mujer de oración, en ser un hombre o una mujer santa. Otro escritor de hace más de 150 años, y me gusta mencionar a ellos porque tenían unas frases profundas y poderosas. André Murray decía, no es el gran talento lo que Dios más bendice, sino la semejanza con Cristo. Y escuchen esta declaración que es tremenda. Un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Querido hermano y hermana, te invito hoy a que consagres tu vida a Él. Pídele que Él te santifique. Él quiere y puede hacerlo. Y Él puede usar tu vida como un instrumento de bendición, así como lo hizo con Elías. Te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día, consagro completamente mi vida a ti. Entrego a ti todo mi ser. Señor, quiero ser aquella persona que tú deseas. Quiero vivir en tu presencia, Señor. Quiero tener una vida de oración. Quiero que hoy me santifiques. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me purifiques y queme toda aquella paja que estorba mi vida espiritual. Quiero que uses mi vida como un instrumento de tu bendición. Así como usaste a la vida de Elías, Señor. Usa mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, sabes que Dios está buscando sus Elías. Dios está buscando personas que le crean con todo el corazón, que estén dispuestos a orar fervientemente, que estén dispuestos a vivir una vida en su presencia. Y cuando esto pasa, Dios puede usar con toda libertad tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.